Muy bien, esas son las noticias este domingo a las 8:45. Soy Juan José Ríos. Como siempre avanzamos. Ahora viene el espacio de las entrevistas y el análisis. Adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos a la entrevista de todos los domingos por la noche en vivo junto a Cristians Castillo. Cristians, buenas noches. Don Mariano, buenas noches. A la última semana en estado de calamidad. Usted le apuesta que no llega. Usted le apuesta que no llega la solicitud. Bueno, el presidente Eso es día cierto. de hoy dijo la última semana se mantienen las condiciones iguales Por a una la semana más. Pero se recordará que la entrevista que tuvimos hace 3 semanas aquí con el presidente, él dijo que probablemente era la última y lo ha repetido en varias oportunidades, así que creo que tiene razón. Es muy probable que ya no se presente una solicitud de ampliación de estado de calamidad. Veremos. Pero bueno, todas las semanas nos deparan noticias, nos deparan situaciones que merecen ser analizadas, y para no ser diferente a otras semanas, el viernes 25 de septiembre la Corte de Constitucionalidad, en una votación 4-1, o sea, por mayoría, resolvió un amparo en definitiva. Y se refiere a algo que tenía engavetado desde hace 2 años. Resulta que, haremos una muy breve semblanza, marzo 2016, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligieron a su representante titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2016-2021. Mayo 2018, renuncia la doctora Consuelo Porras porque es nombrada por el presidente Jimmy Yamatei fiscal general de la República, y ella ocupaba el cargo de magistrada suplente por la Corte Suprema de Justicia. En julio del 2018, esta misma Corte Suprema de Justicia nombra en segunda votación al doctor Conrado Reyes Sagastume como el magistrado suplente ante la Corte Suprema de Justicia. Pero, sorpresa, 2 organizaciones interponen un amparo, la Corte de Constitucionalidad se los otorga y deja en suspenso la toma de posesión del doctor Reyes Sagastume. 2 años después, más de 2 años después, 25 de septiembre, el amparo definitivo, con lo cual se veda el derecho del doctor Conrado Reyes Sagastume a tomar posesión como magistrado suplente ante la Corte de Constitucionalidad. La gran pregunta que vamos a tratar con nuestros 2 invitados es: ¿está integrada la Corte de Constitucionalidad o no? Si uno lee el voto disidente de la magistrada Dina Ochoa, hay claros indicios, y hay otros que así lo consideran. En este momento no tenemos una Corte de Constitucionalidad integrada. Para tratar este tema tenemos 2 invitados, el doctor Mario David García, y también tenemos al doctor Conrado Arnulfo Reyes Sagastume. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, directo al grano, doctor Mario David García, ¿está integrada la Corte de Constitucionalidad, sí o no? No. Y una de las cuestiones que tendríamos que lamentar es la falta de educación y conocimiento de la propia Constitución. Muchas veces hemos recomendado que la Constitución se empiece a enseñar incluso en la primaria, secundaria y por supuesto en las universidades. Una forma de interpretación que es la forma primaria es la exégesis, que es la letra muerta del texto de la ley. La Constitución, en su artículo 268, establece la función esencial de la Corte de Constitucionalidad, que es la defensa del orden constitucional. En cuanto a la vigencia de la propia Corte, esa Corte tiene, según claro artículo de 150 de la Ley de Amparo, la integración exige la presencia de 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Y otro aspecto importante en la letra muerta de la ley es que no puede objetarse, no puede impugnarse la designación que haga la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y el presidente de la República en Consejo de Ministros. De tal manera que la impugnación contra, por ejemplo, la designación del doctor
Conrado Reyes es absolutamente ilegal, improcedente, un abuso de poder de la Corte de Constitucionalidad. El artículo 156 de la Ley de Amparo justamente señala que no es impugnable el procedimiento interno para la designación de los magistrados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. O sea, mi estimado licenciado Rayo, que en esto no es cuestiones de opinión, sino es de sometimiento y obediencia de la normativa vigente, en este caso la Ley de Amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Doctor Reyes, buenas noches. En el año 2016, hace 4 años, la Corte Suprema de Justicia hace una convocatoria pública y utiliza la ley de comisiones de postulación precisamente para la elección de magistrados a la Corte Constitucional, para la elección de representantes, suplente y titular a la Corte de Constitucionalidad. Usted como actor en aquel momento, usted presentó su papelería, se presentó ante esa convocatoria tenía una fecha establecida. ¿Podría refrescarnos la memoria cómo es que se dio ese proceso y cómo es que usted, a partir de esa convocatoria, decide presentarse y aplicar a dicha convocatoria? Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Cristian. Gracias, licenciado Rayo. La verdad es que desde el 2016 viene un proceso realmente que por primera vez en la existencia de la Corte de Constitucionalidad, en el 2016 la Corte Suprema de Justicia en pleno decide convocar abierta y públicamente a los abogados que quieran o puedan considerarse, someterse al procedimiento abierto, público, de elección para titular y suplente, se presenten. De esa cuenta, un grupo de profesionales guatemaltecos presentamos nuestros expedientes y pasamos toda una serie de etapas de evaluación, etapas de entrevista, etapas de discusión pública de nuestros nombres. Y en ese proceso, en la totalidad del proceso, ninguna organización y ninguna persona objetó ni presentó una sola tacha en contra de mi expediente. De esa cuenta llegó a su final la Corte Suprema de Justicia y, como ya se explicó antes, tanto el licenciado Neftalí Aldana como la licenciada Consuelo Porras salieron electas por la Corte Suprema de Justicia para el pedido 2016-2021 y de esa cuenta el titular Neftalí y la suplente Consuelo Porras ocuparon el cargo. Hasta mayo del 2018, cuando Jimmy Morales nombra fiscal general a la licenciada Consuelo Porras, queda esa vacante. Entonces, en la lista que desde el 2016 se había quedado, donde estaban todas nuestras calificaciones de los diferentes candidatos, la Corte Suprema de Justicia vuelve a sesionar en el 2016 y elige en una primera instancia al licenciado Iván Romero, un magistrado de sala de apelaciones de lo contencioso administrativo. Días después, este magistrado de sala de apelaciones presenta su renuncia al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, un mes y medio después, en julio del 2018, vuelve a sesionar y conoce 3 renuncias de otros 3 aspirantes en esa lista del 2016. Acepta las renuncias a los candidatos de esa lista del 2016 y continúa evaluando los que quedamos en esa lista en este momento. De esa cuenta, la Corte Suprema de Justicia hace un evento público donde convoca a la prensa, se discuten los nombres de los que todavía aparecíamos en esa lista y en unanimidad de elección, pero en mayoría de elección, me eligen a mí en julio del 2016. Llama poderosamente la atención que en menos de 48 o 72 horas, la señora Mirna Mac y su fundación y posteriormente, 5 días después, 2 personas particulares presentan un amparo con el objeto de suspender mi juramentación ante el Congreso de la República y como consecuencia mi toma de posesión. Ese amparo provisional que dicta la Corte de Constitucionalidad en el 2018 fue respaldado por 4 magistrados y un voto razonado disidente igualmente de la licenciada Dina Ochoa por los mismos parámetros de la ley constitucional, que es la ley de amparo, que ya citaba el doctor Mario David García, y es inimpugnable el nombramiento de Corte Suprema de Justicia, de organismo legislativo y del presidente de la República. Doctor Reyes, hay un tema, y usted ya lo mencionó, que si uno lee la sentencia del 25 de septiembre,
le hace mucho énfasis en su argumentación. En muchos lados parece un galimatías, que realmente uno se pregunta cómo tardaron 2 años engavetado para producir ese documento, y es la convocatoria expresa. Usted ya lo mencionó. Esa convocatoria expresa se dio en marzo 2016, cuando son electos posteriormente Neftalí Aldana y Consuelo Porras. Queda una lista de profesionales del derecho que quedaron ahí. Lo mismo que sucede para cuando se hacen las listas para magistrados de las Cortes de Apelaciones o los magistrados al Tribunal Supremo, y por alguna razón alguien renuncia, fallece, etcétera. Y el Congreso lo que hace es de ese listado original seleccionar. ¿Por qué en este momento cambia a su criterio la Corte y emite un razonamiento totalmente diferente, diciendo que tiene que volver a hacerse una nueva convocatoria, haciendo caso omiso de lo efectuado y no impugnado en el 2016? Gracias, Mariano. Es interesantísimo es conocer y que los guatemaltecos conozcan o perciban realmente el interés de fondo. El interés de fondo de 3 personas que ejercen el cargo titular y suplentes, incluso 4 diría yo, que firman esta sentencia última, se advierte que es perpetuarse en el cargo de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad. Ya lo decía el doctor Mario David García, el plazo constitucional vence en el mes de abril del año entrante, y estas personas, a pesar de que saben y tienen pleno conocimiento de lo que la Constitución y la Ley de Amparo establece, de que para estar integrada a la Corte tienen que estar los 5 magistrados titulares, nombrados cada uno por sus respectivos órganos o entidades nominadoras o que las elige, a la fecha siguen actuando y siguen desempeñando funciones a pesar del fallecimiento de uno de ellos, el licenciado Bonergia Mejía, y la incapacidad permanente del licenciado Neftalí Aldana, que después de 3 meses se negaba a dar información sobre su estado de salud, y hasta recientemente esta semana se conoce públicamente del derrame cerebral que le imposibilita incluso alimentarse por su propia cuenta, no digamos poderse expresar. Entonces, todos esos asuntos evidencian un ánimo y un interés de abusar y de ejercer o seguir ejerciendo el poder, violando la norma constitucional de la Ley de Amparo, y digo constitucional porque fue emitida por la Asamblea Nacional Constituyente y tiene rango constitucional, en cuanto a que todos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad también están sujetos a la Constitución como cualquier juez. Y en ese orden de ideas, ellos podrán el 12, el 13 de abril del 2021, en connivencia con las personas que, igual en estos casos, actúan oficiosamente violentando los procedimientos, parámetros y doctrina constitucional, a solicitar amparos express en beneficio de ellos mismos para dejar sin efecto los nombramientos ahora de cualquier organismo del Estado, no digamos aquellos que por mandato de la Ley de Amparo sí pueden ser impugnables, que son solo 2, el Colegio de Abogados y el Consejo Superior Universitario. Si eso llega a pasar, el rompimiento del Estado de Derecho, del Estado democrático constitucional que tenemos, está a la vista. Yo Doctor, realmente creo que es el guatemalteco el que debe advertir a las puertas de lo que se está en este país. Doctor Mario David García, usted refería en su intervención anterior que en el artículo 156 de la Ley de Amparo pues establece que no se puede impugnar la elección. ¿Cómo entra esto a chocar de frente con el derecho que establece la Constitución de que no hay materia que no sea sujeta de amparo? Sí, el problema es que la viabilidad del amparo lo da la legalidad del orden constitucional. No puede tener un ámbito tan amplio que pueda justamente cubrir lo ilegal. Hablamos de la integración de la Corte de Constitucionalidad, que tiene que ser por el artículo 269 de la Constitución Política de la República y el artículo 150 del decreto 1-86, que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad,
la integración de la Corte de Constitucionalidades con 5 magistrados titulares y 5 suplentes. De tal manera que hoy vemos desarticulada una Corte de Constitucionalidad y además hay que tomar en cuenta la letra muerta, insisto, de la ley en el artículo 156 que usted menciona, sobre la imposibilidad de impugnar el procedimiento interno de la designación de los magistrados, tanto por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia como por el Pleno del Congreso y por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. Hay dos cosas que quisiera mencionarles. La primera es que ayer se presentó un amparo a propósito de que todo ámbito es susceptible de amparo por el hijo del licenciado Neftalí Aldana, alegando que se atenta contra la privacidad de la familia y el respeto a la dignidad del magistrado, que como trascendió la semana pasada, sufrió un lamentable derrame cerebral que le impide el cumplimiento de sus deberes. Ahora, el artículo 160 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad habla de la obligación de cesar en cargos incompatibles. Y de alguna manera, esta disposición se complementa con el 161, que habla de causas de cesantía. Y dice, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, cesan de ejercer su función por incompatibilidad sobrevenida o por incapacidades propias de los funcionarios judiciales. Y evidentemente, una enfermedad como un derrame cerebral que impida la posibilidad de ejercicio jurisdiccional que le fue asignado, pues no lo deja en posibilidad ni siquiera de inhibirse, porque no tiene voluntad, no puede ejercitar la libre voluntad contemplada en estos casos como una exigencia para poder cumplir con sus tareas encomendadas. Y esto es interesante porque hemos visto una sucesión de ilegalidades y yo le diría de delitos cometidos en la Alta Corte de Constitucionalidad. Conocemos de fallos en los cuales se declara la inhibitoria del licenciado Neftalí Aldana y realmente por enfermedad no corresponde una inhibitoria de esta índole porque ni siquiera la puede plantear precisamente por su estado de salud. Es lamentable que la voracidad de poder haya llevado a exponer la intimidad de la familia del licenciado Neftalí Aldana a estos puntos y que se tengan que ventilar públicamente en beneficio justamente de la recta administración de justicia constitucional. Pero la incompatibilidad sobrevenida, como puede ser una enfermedad de esta magnitud, no le permitiría al licenciado Neftalí Aldana el ejercicio de su función en la magistratura. Y entonces tenemos que faltan 3 magistrados de 10 en la Corte de Constitucionalidad, nada más y nada menos que 2 titulares, dejando únicamente 3 titulares en esa Corte, lo cual nos lleva a inferir la desarticulación y la imposibilidad de conocimiento y resolución de sentencias o de otro tipo de resoluciones en la Corte de Constitucionalidad. Mario David García, detengámonos un momento en algo que considero fundamental. En las últimas semanas, previo a que se ventilara mayor publicidad la enfermedad del magistrado Neftalí Aldana, encontramos en varias sentencias que indicaban que él se inhibía de conocer el caso. En esta del viernes 25 habla de ausencia temporal. ¿Le consta a usted que haya presentado el magistrado Neftalí Aldana las razones por ausentarse temporalmente del cargo, que haya sido conocido y algo resuelto
por el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad para darle validez a esa ausencia temporal? Mire, lo único que conocemos es la enfermedad de hace varias semanas, algo alrededor de 3 meses, del magistrado Neftalí Aldana. Sabemos que han habido resoluciones en las que se le incluyó. Sabemos que se han aludido a inhibitoria del magistrado, lo cual, como le digo, es indicio de comisión delictiva porque no tiene la capacidad de presentar una inhibitoria. Además, la inhibitoria, conforme la normativa vigente, no es por una causa de enfermedad. Es muy clara las causales de inhibitoria y ciertamente el magistrado Neftalí Aldana, al padecer una enfermedad que le impida el ejercicio de su magistratura, dejaría de manera permanente vacante esa magistratura. Precisamente mencionaba el amparo interpuesto el día de ayer por el hijo que es abogado del licenciado Aldana, para que se impida el cumplimiento de la exhibición personal, lo cual entonces tenemos no un amparo contra un amparo, sino un amparo contra una exhibición personal, ambas acciones de nivel constitucional. Doctor Reyes, en los amparos que se establecieron para evitar su juramentación, en uno de ellos se aducía que usted no cumplía con el artículo 113 constitucional y se refería a lo sucedido en una elección anterior y su designación para un cargo público anterior. La sentencia hace referencia a esto y deja prácticamente sin efecto ese señalamiento, aduciendo que son eventos distintos y que no hubo hasta el momento una sentencia firme o un caso que se siguiera en ese sentido. Sí, Cristian, efectivamente, los interponentes, tanto la señora Mac como los otros señores, Muralles y alguien más, argumentaban eventos del 2010, en donde la licenciada Gloria Porras, vale decir, era secretaria general del Ministerio Público y después de 8 días tuvimos que tomar la decisión de prescindir de sus servicios precisamente por faltas administrativas que se evidenciaron en su gestión. Ese otro elemento tampoco lo menciona la Corte en la sentencia que se refiere, porque yo desde el principio solicité que se inhibiera de seguir conociendo el amparo tanto la señora Gloria Porras como el señor Francisco de Mata, precisamente porque había causa suficiente para evidenciar que esas personas carecían de la imparcialidad para conocer de este asunto. No obstante eso, durante los 2 años que duró el trámite del expediente, en ningún momento aceptaron ni se pronunciaron siquiera sobre la solicitud de inhibitoria que presenté. En el 2019, que fue la vista pública de este caso, volví a reiterar mi solicitud para que estas 2 personas no conocieran del caso. Y, oh sorpresa, en el 2019, ninguno de los 2 integró la Corte de Constitucionalidad el día de la vista de mi expediente, lo cual también constituye otra serie de hechos que la ciudadanía debe de conocer del actuar, dejémoslo ilegal, carente de principios éticos y morales, de quien juzga causas en las cuales evidentemente existe conflicto de intereses con una de las partes. Máxime en este caso, en donde se argumentaban los elementos que estaba diciendo Cristian, pero por lo menos en ese aspecto, dijeron claramente que no existía ningún fallo, ninguna sentencia ni nada en la cual se haya demostrado la falta de unidad que exige la Constitución de la República para ocupar un cargo. Y la sentencia solamente ordena que se repita el proceso, argumentando que se debe hacer un nuevo proceso de la Corte Suprema de Justicia en la cual convoque a los abogados interesados que quieran optar al cargo de magistrado suplente para finalizar el periodo que ya dijimos vencería en abril del próximo año, si es que Dios permite que constitucional y en un Estado democrático realmente haya un relevo total
de los 10 magistrados, 5 titulares, 5 suplentes de la Corte de Constitucionalidad, porque, reitero, yo vaticinaría que estas 3 o 4 personas difícilmente van a dejar de ocupar esos cargos frente a tanto de abuso e ilegalidad cometida. Conrado Reyes, Elvin Leonel Díaz Sánchez y Álvaro Montenegro Muralles es el nombre de las dos personas que interpusieron el segundo amparo en relación a su caso, y ellos repiten varias cosas e insisten en el tema de la idoneidad sin presentar prueba alguna. El voto razonado disidente de la magistrada Dina Ochoa es muy claro, y amparándose en otras sentencias de la Corte de Constitucionalidad anteriores, en que no solo se puede expresar y señalar, tiene que mostrarse evidencia y tiene que justificarse. ¿Cómo lee usted que esa parte haya sido omitida por los 4 magistrados que votaron a favor y sencillamente dejaron ahí el tema en el aire, haciendo, como le decía, caso omiso a mismas sentencias sobre el tema que han emitido en el pasado? Realmente, Mariano, no creo que haya sido una omisión, o mejor dicho, haya sido un aspecto que merecía mayor análisis. Simple y sencillamente mencionar a que ese requisito se debe de observar y cumplir de acuerdo a los procedimientos y a los últimos fallos de la Corte de Constitucionalidad. Se debe hacer en el momento en que se conocen los expedientes, en que todo un proceso abierto se lleva a cabo y cada una de las personas que elige dice abierta y públicamente, mire, yo en este expediente hice el análisis correspondiente, existen los requisitos y considero que la persona es honesta, cumple los presupuestos de idoneidad, capacidad y honradez, pues ese es un requisito nada más que están pidiendo de forma. ¿Por qué? Porque si no se actúa en base a evidenciar cierta o a sentencias judiciales de algún señalamiento que se pueda hacer, evidentemente la persona que elige o el órgano que elige no puede dar falta de capacidad, honradez o idoneidad de alguien. Entonces, en ese caso es responsabilidad del quien elige o quien da su voto por determinada persona, pues expresarse. Y cabe señalar un aspecto importantísimo. Ese mismo aspecto es el que se le está exigiendo al Congreso de la República actualmente en base a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que se debe hacer por cada uno de los 160 diputados al momento de elegir Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Y es lo que llevaría más de 2 años de los 26 nombres a Corte Suprema de Justicia que existen ya, de las comisiones de postulación y de los 176 nombres de las salas de apelaciones. Ese procedimiento es el que ahora también la Corte de Constitucionalidad reitera que debe volver a hacerse, que no la lista que venía en 2016, según ellos en este momento, no es la que debe tomar la Corte, pero la última magistrada designada por el Pleno de la Corte del Congreso para terminar el periodo por vacante, por fallecimiento de una titular en la Corte Suprema de Justicia, no podía sacarse de otra lista más que de los 26 nombres que en su momento llegaron al Congreso de la República en el año 2014 aproximadamente. Y es entonces así, vamos para atrás, todos los cargos de elección en este sistema de comisiones de postulación o de elección de órganos constitucionales dejan la lista porque de esa lista se han elegido, posterior a renuncia, fiscales generales, posterior a renuncia, magistrados de Corte Suprema de Justicia, posterior a renuncia, magistrados de Sala de Apelaciones, y era la primera vez que se iba a elegir magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad por renuncia de la suplente ya mencionada. Entonces, realmente aquí hay algo importantísimo. La licenciada Cristina Fernández y el licenciado Maynor Parusten, que son suplentes y que integran en este fallo, también se dejan llevar o emiten su voto en el mismo sentido y a partir de este momento forman parte y llegan a coincidir en la manipulación y las ilegalidades que se están cometiendo desde la Corte de Constitucionalidad, porque en otros fallos que se han emitido recientemente, en donde se ordena al organismo legislativo y se ordenó el año pasado al organismo ejecutivo
realizar actos manifiestamente ilegales, posiblemente no estuvieron siempre ellos, pero ahora, por la muerte del licenciado Bonerge y por el lamentable estado de salud que le imposibilita tan siquiera expresarse, el licenciado Neftalí, lógicamente ellos van a seguir integrando. Y si en esa forma están resolviendo en este caso, no podemos evidenciar menos que lo seguirán haciendo en una línea, en una obediencia y sin ninguna muestra de querer separarse del abuso y de la ilegalidad cometida. Y en este sentido no es contra Conrado Reyes, es contra la institucionalidad, el Estado de Derecho y la denominación expresa que hace la Constitución de la República, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, en cuanto a que esos cargos son inimpugnables. Lejos de sumar a una integración para que exista un magistrado suplente que temporalmente o en forma definitiva cubra el puesto o el tiempo de la incapacidad del licenciado Neftalí, están dejando a un órgano, en este caso la Corte Suprema de Justicia, sin su magistrado titular y sin su magistrado suplente. Eso es grave. Doctor García, el doctor Reyes ha afirmado ya que debe repetirse el proceso. La sentencia, de hecho, le manda a la Corte Suprema de Justicia a repetir el proceso para tener una nueva convocatoria. Y esto sostenido en el artículo 154 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, que manda a la Corte Suprema de Justicia para elegir magistrado suplente y titular hacer un proceso de convocatoria expresa para permitirle a los abogados que puedan participar de este. En ese sentido, los tiempos, doctor, ¿cuánto tiempo podría llevar esto toda vez que en el proceso anterior la misma Corte Suprema de Justicia decide utilizar la ley de comisiones de postulación para hacer todo un proceso abierto, fiscalizado, y eso se volvería a esperar de este nuevo proceso? Aquí estamos ante una situación legal que hay que solucionar conforme a la Constitución y al imperio de la ley vigente. No hay posibilidades de encontrar caminos tangenciales. Y en esto se ha hablado, ustedes todos lo hemos escuchado, posibilidades de integrar al Pleno a suplentes y, sin embargo, no se soluciona el problema que es orden, porque la Constitución no sugiere, la Constitución Política de la República no expresa una intención de voluntad, sino es una orden. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, de los cuales tienen cada uno un suplente. Esto entonces hace el número de 10. De los que son inimpugnables son aquellos designados por la Corte Suprema de Justicia, por la Presidencia de la República en unión de los ministros en Consejo de Ministros y por el Congreso, por el Pleno del Congreso de la República. Los impugnables son los del Consejo Superior Universitario, aquellos que pudieran ser tanto titular como suplente designados por el Consejo Superior y también por el Colegio de Abogados y Notarios, tanto titular como suplente. Pero no hemos, o se ha hecho una especie de ejercicio violatorio a la Constitución de manera permanente, como el hecho de que no tengamos integrado plenamente el organismo judicial con las magistraturas de salas y con las magistraturas de Corte Suprema de Justicia, que fue ordenado por la Corte de Constitucionalidad, alegando vicios en el proceso de elección, lo cual es extremadamente discutible y lo único que pone en evidencia es que quien tiene el poder generalmente abusa de ese ejercicio del poder. Lo cierto es que hay caminos para arreglar el problema, el entuerto que encaramos, y esa forma de arreglo es única, es en cumplimiento de lo prescrito por la ley. Nosotros sabemos plenamente que la CC ha sido señalada reiteradamente desde hace 3 años
violaciones al orden constitucional cuando su función esencial de existencia es el respeto y la defensa del orden constitucional. Estamos en una situación complicada. Lo terrible es que sigue resolviendo con una desarticulada corte, precisamente la resolución, el amparo definitivo otorgado a favor de los que impugnaron la designación del doctor Conrado Reyes. Esa designación era inimpugnable. Aún así, la Corte de Constitucionalidad impugnó. Y si ustedes ven precisamente ese artículo 113 de la Constitución, las razones es cuando falte capacidad de idoneidad y honradez, pero siendo una designación, una elección interna de la Corte Suprema de Justicia, ya es inimpugnable y se supone claramente, y es uno de los presupuestos de la propia ley, que fue obligación de la Corte Suprema de Justicia haber revisado ese cumplimiento de características de idoneidad que exige la Constitución. De tal manera que lo único que vemos son violaciones flagrantes a la Constitución Política de la República, lo cual es terriblemente inadmisible, terriblemente lamentable, pero que se siguen sucediendo. ¿Hay una forma de solucionar el problema de la Corte de Constitucionalidad? Sí, es realizando los procedimientos que la ley impone. Mientras tanto, de una manera lamentable, no puede resolver absolutamente nada porque lo resuelto está con vicio de ilegalidad. María David García, aquí la sentencia del 25 de septiembre dice efectivamente que debe de realizarse una convocatoria expresa, incluso da plazos para que eso suceda. Uno debe de leer también entre líneas de que hay un reconocimiento implícito de la desintegración, dado que los apremia a que realicen ese nuevo procedimiento para la nominación de un magistrado suplente. Ahora, ¿usted a su criterio y experiencia considera que la actual Corte Suprema hará ese nuevo procedimiento, toda vez de que cuando fueron llamados a expresarse defendieron que todo estaba en ley, que todo estaba correcto y que el listado original del 2016 sirve para ese nombramiento del magistrado suplente? ¿Qué criterio tiene usted? Usted lo mencionó muy bien sobre la lista, que es la lista marco. No se pueden salir de esa lista porque justamente así es como procede la forma de elegir, de designar sustitutos cuando alguien renuncia o, como el caso lamentable de una muerte o de una enfermedad permanente. El gran drama que tenemos es que la propia CC, cuando no le gustó, por las razones que sean, la designación de un magistrado, entonces promueve su objeción y desaforo. El caso del doctor Conrado Reyes no es el primero. Ya se desaforó anteriormente a otro magistrado. Pero el gran problema que nosotros todos tenemos en este momento es la ausencia de certeza y seguridad del Estado constitucional. Doctor Y Reyes. eso es lo que es lamentable y censurable. Doctor Reyes, nos acercamos al cierre de la entrevista, nos hemos quedado sin tiempo, pero es importante que la audiencia tenga en cuenta que estamos ante un fallo que conmina bajo apercibimiento a la Corte Suprema de Justicia a convocar a un nuevo proceso. Ante esta sentencia, básicamente lo que cabe son aclaración y ampliación. No hay otra forma para cambiar el rumbo jurídico de lo que ha sido sentenciado por la Corte. Sí, efectivamente, aquí hay dos o tres posibilidades. Uno es que se lleven todavía un par de semanas en notificar o un mes más en resolver cualquier recurso de aclaración y ampliación. Cabe decir que yo no he sido notificado al momento y tampoco desconozco si las otras partes en el expediente fueron notificadas en el fin de semana. Eso implica que cualquier decisión posterior a que quede firme la sentencia
pues será en este caso los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en sesión del Pleno los que deberán de tomar la decisión. Yo confío en que en este caso la Corte Suprema de Justicia, integrada legalmente, tome la decisión que haga respetar el Estado de Derecho, haga que se cumpla la Constitución y haga que se cumpla el mandato de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Bien, hemos llegado al final de esta entrevista. Quiero agradecer a Mario David García y a Conrado Reyes que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, don Cristian, terminamos la entrevista. Una entrevista Complicado. es compleja, una entrevista que pone otra vez al sistema de justicia en una situación muy compleja. Mandamos nuestra solidaridad tanto al magistrado Neftalí Aldana como a su familia, puesto que independientemente del cargo público que ostenta, siempre es importante el respeto a cierto grado de privacidad de los funcionarios, que en este caso pone en una situación muy compleja a alguien que está pasando una dolencia pues muy aguda en cuanto a su salud. Sin mayor discusión, y eso hay que extenderlo a todos, no en alguien en particular. Bueno, agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua y a partir de mañana, lunes, el resto de la semana, vamos a tener más entrevistas totalmente en vivo. Muchas gracias, buenas noches, buen descanso.